Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. Escuchamos: en aquel tiempo, otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir en una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o de parábolas. Les enseñaba de esta forma: escuchen esto, el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron, y enseguida, por no estar muy hundidas en la tierra. Pero cuando salió el sol, se le quemaron y no tenían raíces y se secaron. Otras semillas cayeron en espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 70 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron a los 12 y le preguntaron el significado de aquellas parábolas. Él le contestó: a ustedes se le ha dado los misterios del reino de Dios, pero a los que están fuera no le llegarán más que parábolas. Y si verifican estas parábolas, por mucho que miren, no ven. Por mucho que oigan, no entienden. De otro modo se convertirán y recibirán el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero cuando la reciben viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos y no dura más que un tiempo. En cuanto sobrevienen alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Esto la escuchan la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de la vida y las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntos se ahoga la palabra que no da fruto. Pero para otros que se han sembrado en tierra buena, estos son los que escuchan la palabra y le han dado acogida, dan fruto. Uno el 30 por uno, otro el 70 y otros el 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala esta palabra de vida. Es una palabra que viene a alimentar tu vida y mi vida. Recuérdate que la palabra de Dios es el pan que alimenta nuestras vidas. Es la luz que nos permite discernir cuál es la voluntad de Dios en las decisiones que vamos tomando en el día a día. Pero también la palabra de Dios es la fuerza que nos permite poder seguir hacia adelante. Es la fuerza que nos invita a confiar, a abandonarnos en las manos amorosas de aquel que nos da la vida. Y en este evangelio, en este anuncio de esta feliz noticia, de este querigma, el Señor nos habla de aquel sembrador que sale a sembrar. Y ese sembrador es Jesús, que hoy día sigue sembrando la palabra en los corazones de aquellos que lo escuchan. Pero hay una condición muy importante. Hay una condición para poder acoger esta palabra, y es la escucha y la acogida de la misma. Dice el evangelio de hoy que hay algunos que no van a entender y otros no van a poder escucharla. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido no puede entrar la palabra de Dios. ¿Y qué significa un corazón endurecido? Es un corazón donde no está la acogida, donde Jesús no puede hacer muchas cosas, porque muchas veces ese corazón está sumergido en aquellas preocupaciones de la vida, que no le da el tiempo y ni siquiera para estar con aquel que sabemos que nos ama. Como dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, este encuentro de amor, que nos los fundamenta también Santa Teresa, este encuentro de amor con aquel que sabemos que nos ama es la oración. Y muchas veces por las preocupaciones de la vida,
por estar sumergido en la búsqueda de las riquezas y quizás no por entender o no dejar que Jesús venga a transformar nuestras vidas, entonces vivimos sumergidos en este mundo y no nos detenemos. Hoy el Señor entonces nos invita a detenernos y a permitir que la palabra que se nos ha proclamado, muchas veces se nos ha proclamado a través de una catequesis, a través de una Eucaristía, una persona viene y te proclama la feliz noticia, este querigma, y sin embargo, esta palabra no echa frutos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros corazones se convierten en esos diferentes terrenos que el Señor nos habla en el día de hoy. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica que Jesús hablaba a través de parábola. ¿Para qué? Para explicar y manifestar el reino de Dios a las personas. Pero entonces, muchas veces, estas parábolas eran explicadas por nuestro Señor a sus discípulos a sola. Hoy el Señor también quiere manifestarse a ti y manifestarse a nosotros y a nuestras familias. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entrar en ese encuentro. Darle un tiempecito al Señor para que podamos escuchar y acoger, es decir, hacer la vida, esta palabra que Dios nos ha anunciado en este día. Y que no seamos nosotros estos terrenos que se convierten infértiles. Dice la palabra de Dios que el primer terreno, aquella siembra, llega a este terreno, esta palabra, dice Jesús, porque es la única parábola donde Jesús le explica a sus discípulos, y dice el Señor, si no entienden esta parábola del sembrador, no van a poder entender las demás. Hoy tenemos que reflexionar y entonces ver cuál de estas tierras somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo con estas palabras que hemos recibido? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está acalando en nuestras vidas? Si existe alguna transformación, el Señor nos invita a poder ponerlo a Él en primer lugar. Que Él sea quien nos permita poder cumplir la voluntad de Dios. Porque sin Él no podemos cumplirla. Él es el único que ha cumplido la voluntad del Padre. Y es entonces a través de Él donde podemos cumplir la voluntad del Padre en nuestras vidas. ¿Y cómo la cumplimos? Descubriéndola. Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Esa es su voluntad. Nos los explica en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2872, dice que es Dios, que la voluntad de Dios es que todos lleguemos a alcanzar la salvación. ¿Pero qué es la salvación? Es dejar entonces que Jesús pueda ir transformando nuestras vidas, según su santa y gloriosa voluntad. Nos regala una misión y una vocación, y a través de esta misión y de esta vocación entonces tenemos un compromiso de poder ser peregrinos en este mundo, pero agarrados siempre y confiados en aquel que nos da la vida. Y dice que Jesús le explicaba esta parábola a sus discípulos. Y dice Jesús, el sembrador siembra la semilla, y la semilla es la palabra de Dios, está muy clara. Y dice, los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero cuando lo reciben viene Satanás y se le lleva la palabra sembrada. ¿Por qué entonces puede entrar el demonio a quitarnos la fe? ¿Cómo entra entonces a quitarnos la confianza en el Señor? ¿Sabes cómo? Nos la quita por la falta de encuentro, por la falta de oración. Pues Jesús siempre nos dice estar vigilantes, velad y estar pendientes. Es a través de la oración donde vamos a recibir la fuerza de lo alto. Es a través de la oración donde vamos a poder tener ese encuentro de amor con aquel que nos ama. Y con la oración entonces nos llenamos de fuerza. Y dice Jesús, también hay otros terrenos, que son aquellos que aceptan la palabra con alegría y por un tiempo están felices. Es decir, se le anuncia un querigma, se le anuncia una feliz noticia y por un tiempo están felices. Pero luego, dice Jesús, sobreviene alguna prueba y una preocupación y al momento se le va la palabra. Eso podemos ser nosotros también. En el momento que se nos proclamó de esta feliz noticia de que no estamos solos, de que hay uno que ha muerto por ti y por mí, que tenemos derecho a tener una vida en abundancia, que somos criatura nueva, hijos de Dios, que hay alguien que ha cargado con tu vida y con mi vida, pero todas estas cosas se nos olvidan y en medio de la preocupación nos vemos más que la esperanza, nos quedamos, somos miope, es decir, no podemos ver más allá. ¿Sabes por qué? Porque la preocupación entonces y las pruebas nos quitan la alegría. Y al quitarnos la alegría, entonces pensamos que Dios no está en nuestras vidas, que Dios no es que lleva nuestra historia y que en nuestra historia entonces no entendemos las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y así en la tribulación le decimos al Señor que nos dé la fortaleza. ¿Para qué? Y la gracia para poder aceptar la palabra de Dios que es sembrada por ese sembrador que es Jesucristo. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a los tuyos, pero recuerda, sé feliz,
pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos Familia Unida. Dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos Familia Unida. Adiós.